Hola, sean todos bienvenidos a la segunda parte del iceberg de México. Antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta el video le pueden dar like o suscribirse al canal. Ahora sí empezamos con el video. María Trinidad Ramírez Poblano, una vendedora de tamales de la colonia Portales, en la Ciudad de México, quien harta de los malos tratos, asesinó y descuartizó a su esposo. Todo ocurrió el 20 de julio de 1971, cuando la prensa de Nota Roja anunció la detención de María Trinidad, por ser la homicida confesa de su marido, Pablo Díaz, un peluquero y cuyos restos fueron encontrados en diferentes puntos de la colonia Portales. En su declaración, María Trinidad confesó los motivos de su crimen. Su esposo solía golpearla a ella y los 5 hijos que tenían. Un día antes del asesinato, el hombre dio de cinturonazos a 3 de los pequeños, por lo que ella decidió tomar represalias. Mientras Pablo Díaz dormía, la mujer tomó un bate y le asestó 3 golpes en la cabeza. Cuando se percató de que ya no tenía pulso, empezó a descuartizar el cuerpo, iniciando por las piernas y los brazos, mismos que metió en costales. En el caso de la cabeza, María Trinidad tomó una de las vaporeras que usaba para cocer los tamales y la sumergió en agua fría, para que se conservara y no desprendiera un mal olor. Tan solo se dio a conocer el asesinato, empezó a correr una leyenda urbana, la cual dice que María Trinidad usó los restos de su esposo para hacer tamales, los cuales vendió en la ya mencionada colonia. Al ser la homicida confesa de su esposo, María Trinidad fue sentenciada a 40 años de prisión en el reclusorio femenil de Tepexpan, sin embargo, fue liberada en el año de 1991. Tras esto, regresó a su natal Tequixquiac, Estado de México, donde finalmente falleció en el año 1995. A las 15:15 horas del 25 de agosto de 2011, un comando de hombres armados irrumpió en el Casino Royale de Monterrey e incendió el lugar con el saldo de 52 muertos. El incidente es uno de los ataques más letales contra la sociedad en México desde que el expresidente Felipe Calderón lanzó una pretenciosa ofensiva en contra de los cárteles de drogas en 2006. Anteriormente, el casino ya había tenido otro ataque. La madrugada del 25 de mayo de ese mismo año fue asaltado por un grupo de delincuentes que realizó detonaciones con armas de fuego, apoderándose de dinero de clientes y del establecimiento, siendo uno de los varios casinos atacados ese día. Un grupo de entre 13 y 16 personas causaron una masacre en el Casino Royale, al poniente de la ciudad de Monterrey, al causar intencionalmente un incendio que hasta la madrugada del 26 de agosto había dejado al menos 52 personas muertas, y 10 lesionados. El ataque habría ocurrido alrededor de las 15:50 horas, siendo causado varios hombres armados, que bajaron de 4 automóviles, 17 un Mini Cooper, una camioneta Equinox, una GMC azul y un sedán gris, 18 uno de ellos golpeó a la joven de la recepción con un arma, 19 gritando: "Ya se los cargó la verga". Posteriormente realizaron disparos, robaron las pertenencias a algunos de los clientes, y empezaron a destruir algunas de las máquinas y rociar al menos 4 bidones de gasolina en el área de bingo, y según testimonios contradictorios de testigos, hubo una explosión al menos de una granada en el recinto, algunos de ellos logrando salir por la puerta principal, pero siendo imposible conforme las llamas crecían, para salir en aproximadamente 2 minutos y medio, y por la desesperación, algunas personas fueron pisoteadas por la estampida, mientras las salidas de emergencia permanecían cerradas con llave. Todas las víctimas murieron asfixiadas por intoxicación por monóxido de carbono, escondidas en los baños y oficinas luego de tratar de huir de los agresores, subiendo al segundo piso del establecimiento, el cual no contaba con salida alguna. Pasada la noche, se desplomó el segundo piso del establecimiento. Un contingente de 3,000 militares y policías federales fueron enviados a la ciudad, así como el resto del estado, equipado con unidades blindadas y helicópteros Blackout para resguardar la seguridad.
Además, el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, fue detenido por la PGR y fuerzas federales, por supuestamente estar vinculado con el Consejo de Administración de la empresa, que supuestamente manejaba el Casino Royale. 26 familias de las víctimas presentaron demanda para que se les indemnizara por lo sucedido, y les pagara la hospitalización y los gastos funerarios, aunque la empresa a través de su abogado Juan Gómez Jaime se deslindó de toda responsabilidad debido a que la tragedia está fuera del alcance de la empresa. Aunque por parte del gobierno se les brindó gastos funerarios, asesoría jurídica, becas educativas y atención médica y psicológica. De acuerdo a testimonios se elaboraron retratos hablados de los atacantes. Asimismo, el 26 de agosto, se encontraron 3 autos que habían sido robados, y coinciden con los captados por las cámaras fueron utilizados. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, informó a los primeros 5 detenidos por el incendio en el Casino Royale en Monterrey detenidos el 29 de agosto. Los cuales no querían matar a nadie, solo querían asustar a los dueños del local, al no querer estos pagar una cuota semanal de 130,000 pesos para poder operar y decidieron atentar, pero la situación se les fue de control. Posteriormente fueron capturados más integrantes. La masacre de la familia Levarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense de credo mormón Levarón, en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental, en el extremo noreste del estado de Sonora y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua. El 4 de noviembre por la mañana salieron de la población de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, 17 miembros de la familia Levarón. Hijos de ellas. Todos en una caravana de 3 vehículos, 2 de los grupos se dirigían al municipio de Galeana y el tercero, se dirigía a Phoenix, Arizona. Fueron interceptados alrededor de las 13 horas tiempo de la montaña, en un camino de terracería que une las comunidades de San Miguelito en Sonora y Pancho Villa en Chihuahua, por un grupo armado, presuntamente del crimen organizado, que abrió fuego contra los 3 vehículos, causando la explosión e incendio de uno de ellos y la muerte de 9 de las personas que se trasladaban, las 3 mujeres adultas y 6 niños. Al menos a otros 6 menores, así como una menor inicialmente desaparecida. La mayor de las víctimas tenía 43 años y la menor tan solo 8 meses de vida, de verdad una lástima. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, disciplinas orientales, meditación, astrología y telepatía a través del método científico. Escribió 46 libros acerca de estos temas. Desapareció el 8 de diciembre de 1994, en circunstancias desconocidas. Fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Y financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Jacobo Greenberg publicó varios de sus libros a través del IMPEC. Escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Jacobo Greenberg puso su reputación como científico en peligro cuando intentó utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo, al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Desde el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre. Su familia preparó una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. Después de eso nunca se volvió a ver. Hay quien dice que después de muchos años de investigación logró descubrir algo, lo cual ocasionó su desaparición ya sea por parte del crimen organizado, el gobierno o incluso se habla de brujería en su contra. Sea lo que sea, es y posiblemente será siempre un misterio.
Paulette Guevara Farah, de tan solo 5 años, víctima de una muerte sospechosa. Era discapacitada, teniendo deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. Paulette llamó la atención de los medios de comunicación cuando se informó que había desaparecido de su casa el 22 de marzo de 2010. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de televisión, anuncios y redes sociales. El cadáver de Paulette apareció en su propia habitación el 31 de marzo en estado de descomposición y siendo encontrada envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma. El mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas y expertos de diversas agencias habían entrado, algunos incluso con perros entrenados para localizar el paradero de la niña. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había fallecido durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara a los pies de esta, muriendo por asfixia descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. La noche del domingo 21 de marzo de 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquilucan, acompañada por su hermana y su padre. La madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, así lo hizo y fue el último día que vio a Paulette. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela y notó su desaparición. Notificó a Lisette y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Paulette no apareció, su familia había buscado en todo el departamento y el edificio. No hubo señales de robo o secuestro. Las chapas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y del lenguaje. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar abarrotado y aseguró, en televisión, que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Mauricio Guevara también apareció en los medios, pidiendo que le devolvieran a su hija, recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara, Lisette Farah y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. El 31 de marzo, alrededor de las 2 a.m., el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. Paulette había muerto de un accidente por asfixia, esto dicho de manera oficial por el entonces procurador, Alberto Vaz. Una autopsia reveló que su cuerpo no fue manipulado después de su muerte. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. Con respecto al aspecto exterior es que el cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Las conclusiones también revelaron que en el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche, no había signos de violencia física o sexual. Los investigadores tampoco encontraron rastros de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette por sus propios medios se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada y donde permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la estancia. Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette.
Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo. Durante la investigación del caso, una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda para el noticiero Fuerza Informativa Azteca, exponía una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor, donde parecía que la estaba regañando diciéndole lo que debía declarar al respecto de la desaparición de su hermana con las siguientes palabras. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienen que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos las robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Otra de las cuestiones incomprensibles. Farah negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara información. Sin embargo, más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a su hija, argumentando que sí había dicho eso pero no en el contexto en que había sido mostrado. En 2010, se publicó un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette en YouTube. El video mostraba fotografías de su cuerpo, tomadas por expertos, vestido en una pijama, además de una entrevista con la madre de la niña, hecha por el programa Fuerza Informativa Azteca, donde la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotos difundidas, era la misma con la que ella la había vestido la noche del 21 de marzo. Sin duda uno de los casos más tristes y misteriosos de México. Óscar García Guzmán, es un asesino serial mexicano, conocido mediáticamente como el Monstruo de Toluca. Fue identificado por primera vez como sospechoso de la desaparición de una compañera de universidad en octubre de 2019. El 30 de octubre de ese año, tras un cateo en su casa de Villa Santín, Toluca, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos estrangulados de 3 mujeres, 2 de ellos estaban enterrados en el patio trasero de la propiedad, abajo de una perrera, y uno más en el baño. Fue detenido tras permanecer prófugo por poco más de un mes, el 6 de diciembre de 2019. Tras su captura aceptó haber asesinado no solo a las 3 mujeres encontradas en su casa, sino que declaró también habría matado a una 4ª mujer y el padre de esta, en 2012, así como a su propio padre que habría asesinado con tan solo 16 años de edad. La primera víctima de Óscar García habría sido su padre, lo asesinó siendo aún menor de edad, en 2006. Fue en una llamada telefónica con su madre efectuada desde prisión, en enero de 2020, que reconoció este crimen. Posteriormente, aceptaría formalmente su declaración. Sus siguientes víctimas fueron una mujer identificada solo como Mónica y el padre de esta. A ella la habría conocido el 10 de septiembre de 2012, en una preparatoria de Oxolotepec, rápidamente interesándose en ella y comenzando a seguirla. Llegó a su casa y ese mismo día decide allanarla, pero la casa no estaba vacía, el padre de Mónica, identificado como Tomás, estaba ahí. Tras ser descubierto por este último, Óscar decide asesinarlo, lo apuñaló en repetidas ocasiones y posteriormente lo remató con un hacha. Se sentó a esperar a la hija aún con los restos de su padre en el domicilio. Cuando ésta llegó la sometió, y la condujo a su casa de Villa Santín donde la mantuvo con vida cerca de 2 semanas, tiempo en que la agredió sexualmente y torturó, terminó matándola a golpes 2 días antes de su cumpleaños. Descuartizó el cuerpo y dispuso los restos en cajas de cartón que tiró en un barranco. La siguiente víctima del monstruo fue Adriana González Hernández de 27 años de edad y estudiante de la Universidad Insurgentes de Toluca, quien desapareció el 24 de marzo de 2017. La quinta víctima fue Marta Patricia Patinaba Sotelo de 25 años, desapareció el 9 de febrero de 2019. La última víctima fue Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela de 23 años, estudiante de psicología en la misma universidad que su asesino, desapareció el 24 de octubre de 2019, el 30 de octubre, al final llegó la orden, ese mismo día antes de que llegara la policía, el asesino salió de su casa y ya no volvió.
Cuando la policía entró al domicilio, se encontraron con el cuerpo estrangulado de Jessica en el baño. Habría sido asesinada en horas previas al hallazgo. Fue condenado a un total de 42 años de cárcel. C2 Vez Canal 5 durante los 90s y a principios de los 2000, seguirán recordadas la cápsula especial de servicio a la comunidad en la que se solicitaba la ayuda de los televidentes para localizar personas desaparecidas durante los comerciales. Pues toda una oscura leyenda urbana se ha creado en torno a una de esas personas. Se trata de Celine Delgado López, quien apareció recurrentemente en la cápsula YQ. Algunas personas creen solo se trató de un experimento social y nunca existió. Esto luego de una misteriosa falla en una transmisión del año 2001. Con una voz sombría el narrador pedía ayuda para localizar a Selene Delgado López, pero lo más extraño de todo es que en una transmisión del año 2001, la cápsula se quedó trabada, y apareció un misterioso y aterrador retrato que no se parecía a la foto mostrada de Selene. Hasta la fecha Canal 5 no ha hecho declaraciones en cuanto al tema y se desconoce si se trataba de una mujer real y la falla en la transmisión fue solo casualidad. Hace algunos meses, el caso de Selene volvió a dar de qué hablar luego de que un perfil con el mismo nombre de la supuesta desaparecida en los 2000 apareciera como amiga de muchos usuarios en Facebook, quienes no recordaban haberla agregado. Resulta que solo se trató de una coincidencia en su nombre y a la configuración de privacidad en su cuenta de Facebook que no permitía a otros usuarios enviar solicitud de amistad, por lo que pensaban que al no ver la opción ya estaba agregada a su lista de amigos. Sin embargo, la mujer desmintió ser la chica y que enviara solicitudes de amistad a desconocidos. Y dime tú qué opinas, ¿tienes alguna teoría? Personal forense regresaron recientemente a uno de los campos de exterminio del crimen organizado, para recolectar fragmentos de huesos y cualquier evidencia para identificar a cientos de personas que fueron brutalmente asesinadas allí. Este tipo de lugar se le conoce como narcococinas u hornos, porque es allí donde miembros del cartel incineraban a sus víctimas. Un preso aseguró haber ordenado la ejecución de 500 personas en ese sitio. Allí, hallaron a cuerpos sepultados, semienterrados y carbonizados. El tema es algo corto, pero lo que ahí sucede es horrible. Las Poquianchis es el nombre con el que se conoció a un grupo femenino de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela: Delfina González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa Eva González Valenzuela, María de Jesús González Valenzuela. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que privaron de su libertad para que ejercieran como prostitutas, aunque también asesinaron a clientes y bebés. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, lo que las convierte en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. En 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas el Gato, con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos. Abrieron una pequeña cantina en El Salto. Vargas malgastó las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia. Para ese momento los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento.
En 1954, Delfina muda al establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros, como ropa y comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, y por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. Las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso varias fueron asesinadas. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, sepultándolas vivas en un panteón clandestino. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel en Irapuato, el 17 de octubre de 1968. María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984 luego de ser consumida por un cáncer hepático. María de Jesús fue la única que falleció en libertad a mediados de la década de los 90. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que incluso fue el argumento de obras de teatro, películas y libros de algunos connotados literatos que adaptaron la historia. Bruno, ex participante de Enamorándonos, contó su experiencia en el programa de televisión Azteca, revelando una red de prostitución y secuestro en el mismo. A través del podcast Víctimas del Ocio, Bruno aprovechó el espacio para narrar cómo fue su estancia en el programa de televisión Azteca. Durante el podcast, Bruno cuestionó que varias personas que formaban parte de la producción de Magda Rodríguez fallecieron por diversos motivos. Bruno explicó en el podcast que los amorosos formaban shows y presentaciones en vivo que el público podía disfrutar en diferentes espacios. El 2 de diciembre de 1915 sucedió la terrible masacre cometida por el general Francisco Villa en San Pedro de la Cueva, Sonora, durante la época de la Revolución Mexicana, donde dejó un saldo de 85 habitantes fusilados, así como también personas de origen chino y el sacerdote del pueblo. Debido a los constantes ataques de gavilleros y soldados desertores que asolaban a la región, los habitantes del pueblo habían decidido organizarse en grupos armados para explorar los caminos. En esos días llegó el rumor de que se acercaban partidas de bandido y el 1 de diciembre un grupo de vecinos encabezados por el presidente municipal José María Cruz, Pedro Félix y Praxedes Noriega, abrió fuego desde el Cerro del Cafete contra hombres armados, sin saber que se trataba del grupo de villistas.
Después de algunos minutos de tiroteo, al percatarse de que habían entrado en contacto con una fuerza armada numerosas, los defensores huyeron a los cerros cercanos, dejando muerto a su compañero Mauricio Noriega y a 5 hombres más de Villa. Al siguiente día, el revolucionario se encontraba enfurecido por lo sucedido, así que ordenó a Margarita Orozco que arrestara a todos los habitantes del pueblo, incluyendo a mujeres y niños. Fue entonces que los villistas registraron casa por casa y reclutaron casi 300 civiles frente al templo parroquial. El comandante villista Macario Bracamontes, originario de Sonora, suplicó a Villa que no asesinara a las mujeres y niños, a lo que éste accedió. Sin embargo, los 136 hombres restantes, entre ellos menores de edad, fueron formados a un costado del templo católico para ser fusilados. Los villistas dieron inicio con las detonaciones, fusilaban de 4 en 4 o de 6 en 6, mientras los menos de edad que no fueron perdonados caminaban hacia atrás en medio del llanto y suplicando que les perdonaran la vida. El cura Flores regresó ante Villa y de rodillas le imploró que perdonara a los prisioneros, pero este no lo escuchó y lo amenazó de muerte. La matanza continuó y el sacerdote volvió a suplicar. Sin embargo, esta vez Villa sacó su pistola y le disparó en 2 ocasiones en el costado izquierdo y otro en la cabeza. Este evento continuó hasta que el coronel Bracamontes sacó su pistola y retó a Villa a sacar la suya, mientras le gritaba que no iba a morir ni un hombre más. Entonces Villa volteó a la fila de condenados y perdonó la vida de 9 adolescentes y 14 adultos. Pero 86 hombres fueron ejecutados, 80 habitantes, 6 de ellos chinos y 5 fuereños. Tras el atentado, varias mujeres fueron violadas por los villistas. A partir de eso, Villa ordenó incendiar el pueblo y desde las alturas de la iglesia constató que sus órdenes habían sido cumplidas. Actualmente existe un monumento y una placa con los nombres de los vecinos sacrificados. Esta es uno de los múltiples crímenes horribles cometidos por Villa. La primera masacre de San Fernando, mejor conocida fuera de México como masacre de Tamaulipas, aunque en ese estado se han cometido otros asesinatos masivos, fue un crimen cometido por el crimen organizado entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el ejido de El Huizachal del municipio tamaulipeco de San Fernando, México. Los 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, fueron en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, asesinados por la espalda, para posteriormente ser apilados y puestos a la intemperie. Las primeras investigaciones señalan que fueron asesinados porque luego de ser secuestrados, no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres y también se negaron a formar parte del grupo criminal. Para el 8 de octubre de 2010, se habían reconocido 50 de los 72 cuerpos, 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 1 ecuatoriano, y 4 brasileños. Un ciudadano ecuatoriano, quien denunció el hecho ante las autoridades cercanas, había sido reconocido como el único sobreviviente de la matanza, aunque el día 1 de septiembre fue revelada la existencia de otro testigo hondureño. Los migrantes, quienes iban repartidos en 2 camiones, partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados quienes les obligaron a brindar información sobre parientes en Estados Unidos. Asimismo les exigieron dinero a cambio de su libertad. Ante las negativas eran golpeados. El número de migrantes era de 76, por lo que, hasta el 3 de septiembre, 2 estarían desaparecidos. Sin embargo, la Procuraduría General Mexicana, 2 choferes y un ayudante, de quienes aún no se ha determinado si formaban parte de una red de traficantes de ilegales hacia Estados Unidos. Según las primeras declaraciones del ala, el 22 de agosto el grupo fue encerrado en una casa y posteriormente trasladado a otra vivienda donde permanecieron un día. En este lugar fueron amarrados de 4 en 4, con las manos para atrás y luego botados boca abajo. Escuchó ruido de disparos, y posteriormente entró otro sujeto que continuó la balacera matándolos a todos. Terminada la masacre, esperó 2 minutos y corrió en búsqueda de ayuda que le fue negada en el camino, hasta el día siguiente como a las 7 de la mañana cuando encontró unos marinos mexicanos quienes le auxiliaron.
Esa persona fue una de las 3 personas que lograron sobrevivir a la masacre, sin duda uno de los casos más crueles de México. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy y también ha sido la parte final de este iceberg. Si llegaron hasta aquí, pongan en los comentarios qué es lo que va a aparecer a continuación. Muchas gracias amigos por haber visto el video. Si les gustó recuerden darle like y suscribirse ahora sí, muchas gracias.